Para hablar de la situación en general de Nicaragua, quiero saludar en esta parte del programa a Sergio Ramírez, escritor e intelectual nicaragüense, que también ocupó la vicepresidencia de Nicaragua en el primer periodo de Daniel Ortega como presidente. Señor Ramírez, bienvenido, buena tarde para usted. No, por favor, encantado. La situación de Nicaragua pareciera complicarse cada vez más. Sin embargo, me gustaría comenzar preguntando, ¿en qué momento Daniel Ortega hizo el tránsito entre ser un revolucionario y ser un tirano? Bueno, yo creo que este es un proceso complejo que se ha dado por etapas y que comienza después de la derrota del Frente Sandinista en 1990, cuando él queda a la cabeza de un partido derrotado, disperso, y se encarga él de liderar estas fuerzas y 15 años en la oposición, hasta conseguir la victoria electoral del año 2006, no porque tuviera mayor cantidad de votos que antes, sino porque logra un pacto político con Arnoldo Alemán, que es el jefe del Partido Liberal, acusado de lavado de dinero y corrupción, y el pacto consiste en que Ortega, que controla en ese momento los tribunales ya, le garantiza impunidad a cambio de una reforma a la Constitución que permite rebajar el número de votos necesarios para ser electos en primera vuelta. Y entonces, a partir de entonces se ha producido este proceso de acumulación día tras día de poder, de controlar todos los poderes del Estado, de buscar el control social, no solo político, el control de los jueces, de las autoridades electorales, de la Asamblea Nacional, en el afán de continuar siempre en el poder y heredar el poder a su familia, como lo demostró en las últimas elecciones al nombrar candidata a la presidencia para acompañarlo a su propia esposa. Entonces me parece que los vicios del poder son comunes a cualquier ideología, y cuando alguien quiere quedarse sentado en la silla presidencial para siempre, entonces los países, como está ocurriendo ahora en Nicaragua, se exponen a toda clase de desmanes. Hoy precisamente se están cumpliendo 8 meses de protesta ciudadana, de ese rebelarse a esos desmanes que usted menciona. ¿Qué han ganado o qué se ha ganado y qué se ha perdido en estos meses en Nicaragua? Pues yo creo que el régimen no ha ganado absolutamente nada, es decir, de una etapa de represión masiva que dejó más de 300 muertos, sobre todo jóvenes, ha pasado a una represión selectiva. Hay más de 50 líderes que iniciaron este movimiento en abril, que están presos en las cárceles o que están en el exilio, han buscado cómo descabezar este movimiento. Ahora las acciones gubernamentales se dirigen contra los medios de comunicación, contra los organismos de derechos humanos, contra la sociedad civil, pero no creo que haya avanzado nada en derrotar el espíritu de resistencia de la gente. Entonces se encuentran sumidos en una situación de estancamiento, y yo diría que a la defensiva, todas estas medidas violentas, disparatadas, que parecen muchas veces disparatadas, no son más que fruto de esta política de defenderse sin avanzar a una pulgada en reconquistar el terreno perdido. Y para mí el terreno perdido es el consenso social. De alguna manera Ortega tenía algún tipo de consenso antes del 18 de abril de este año, aunque fuera un consenso pasivo, pero lo ha perdido. Perdió el apoyo de la empresa privada, perdió el apoyo de la Iglesia Católica, perdió el apoyo internacional pasivo que también tenía. Por tanto, me parece que su situación es de franco deterioro. ¿Ha logrado Daniel Ortega, de alguna forma, con represión, con cárcel, domesticar, por decirlo de alguna manera, la opinión pública?
Pues como le decía, hay una resistencia en la gente que no ceja en su voluntad de obtener un cambio democrático. Ortega no ha logrado voltear la balanza de la opinión pública, que le es completamente adversa, y apenas el país tuviera la oportunidad de manifestar lo que verdaderamente piensa, sin duda lo haría, otra vez volvería a salir a las calles de manera masiva. Pero ahora lo que es una política de terror para acallar a la gente, para que no se mueva de sus casas, bajo arrestos imprevistos. Un día una patrulla de policía entra a una casa, se lleva a los ocupantes, pueden permanecer sin juicio alguno y sin acusación alguna en las celdas de detención por meses. Otros están siendo juzgados y condenados a penas arbitrarias. Hoy mismo Medardo Mairena, un líder campesino de la resistencia campesina, fue condenado a 60 años de prisión, acusado de distintos crímenes que solo están en la mente de quienes los acusan. Entonces, bajo esta situación es muy difícil que la gente se exprese, pero el fermento y la voluntad de resistencia está ahí presente, no me cabe ninguna duda. Bueno, usted lo está diciendo, bajo estas circunstancias es complicado que la población se exprese. De alguna forma se siente un manto de silencio cuando buscamos voceros para entrevistar. Si tomamos en cuenta esto, si tomamos en cuenta el número de presos políticos, el número de ciudadanos que están saliendo de Nicaragua, le pregunto, ¿cómo consolidar esa resistencia cuyo sentimiento está? Pero ¿cómo materializarla? Ese es un gran desafío para el país, enfrentarse por primera vez a la búsqueda de una solución cívica y que no sea a través de un enfrentamiento armado. Este es un desafío muy serio, muy trascendental para Nicaragua. Y yo creo que detrás de esta resistencia está la voluntad de que siga siendo una resistencia de tipo pacífico. No es fácil, pero no hay otra opción. Una resistencia armada hundiría aún más al país. Ya nosotros vivimos la experiencia reciente, bueno, cercana en la historia de dos guerras civiles, una para derrocar a Somoza, otra la guerra de la Contra. Esto costó más de 50.000 muertos, costó la destrucción total de la economía del país. Entonces, me parece que el gran desafío es ese, encontrar una solución pacífica que ayude a fijar una transición democrática, en la cual yo tengo mucha fe. Yo no le podría decir ni cuándo ni a qué horas esa transición se va a dar, pero va a ocurrir, porque las demás posibilidades están completamente agotadas. Pensar que Ortega puede terminar su mandato presidencial, eso es imposible. Ahora, uno piensa, señor Ramírez, por ejemplo, en Venezuela, donde se ha esperado esta transición durante muchísimos años, donde la oposición ha dejado la vida en las calles, y cuando pensamos que ya van más de 20 años, uno se pregunta, ¿esperará Nicaragua un tiempo tan largo? Bueno, lo que pasa es que en Venezuela el pastel es muy grande y a pesar de que ese pastel ha sido comido de manera generosa, digamos, le han pegado mordiscos muy grandes, todavía la riqueza del país hace posible sostener no solo la corrupción, sino un funcionamiento mínimo de la sociedad en medio del desastre. Es decir, Venezuela genera 1 millón de barriles de petróleo diarios, que es una cuarta parte de lo que debe estar generando, pero Nicaragua no genera una sola gota de petróleo para sostener a un régimen represivo. Nosotros no somos más que dueños de una economía muy pequeña. Para ponerle un ejemplo, es 10 veces más pequeña que la de Costa Rica. La economía de Nicaragua se disputa la cola de las economías de América Latina con Haití y Honduras, y yo creo que ahora nadie le disputa esa cola en la situación en que estamos. Las reservas financieras del país se agotan, las exportaciones se caen, el desempleo ha crecido tanto que 150.000 personas han ido a la calle, los negocios pequeños y medianos se han cerrado, el turismo está en la ruina.
Entonces, esta es una situación que en términos económicos es imposible que pueda durar mucho porque no hay quien la alimente. Maduro puede conseguir dinero de Rusia, de China a cambio de petróleo. A Nicaragua no le dan un real porque no tiene con qué responder. Pues quiero agradecer su tiempo. Sergio Ramírez, escritor, intelectual, vicepresidente en el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega. Gracias, señor Ramírez, por estar con nosotros en NTN 24. A usted muchas gracias y a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias a usted.